Amén. Vamos a ver, hermanos, con toda reverencia, doxología número 5. Doxología número 5 a nuestro Padre Dios. Alcemos nuestra voz, gloria a Él. Su amor que dio al Hijo que murió y así nos redimió, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con fervor, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella nos lavó y el cielo nos abrió, gloria a Él. Al fiel Consolador celebre nuestra voz, gloria a Él. Con celestial fulgor nos muestra el amor de Cristo el Señor, gloria a Él. Con gozo y amor cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad mora la Trinidad, por siempre alabad al Trino Dios. Dejamos de pie, hermanos. Nuestro hermano Marcos, que dice en oración, de que servicio a nuestro Dios. Oremos, hermano. Padre Santo, te damos gracias una vez más por la vida que tú nos das y nos permites estar delante de ti. Primeramente, Señor, te pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros errores, porque reconocemos que a lo largo de la semana, de una o de otra forma, hemos fallado. Perdona, Señor, para que podamos entrar confiados al trono de la gracia y poder cantar alabanzas que glorifiquen tu nombre. Te suplicamos, Señor, que tú tomes el control de este servicio, que tú bendigas al hermano que va a dirigir, al hermano que va a tener la predicación. Bendícele, dale palabras, sabiduría e inteligencia. Te pedimos también, Padre Santo, por nuestro pastor, que tú le guíes con tu Santo Espíritu para que él pueda guiar a la iglesia y así todos juntos podamos caminar y hacer tu voluntad. En tus manos ponemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Sigamos de pie, hermanos. Siguiente con la parte de la alabanza, con el coro número, ahora viene la lectura antifonal. Lectura antifonal, Salmo 37, versículos del 1 al 5. Lectura antifonal, Salmo 37, del 1 al 5. Lectura antifonal, Salmo 37, del 1 al 5. Los nones, los pares. Muy bien. 37, 1 al 5. Amén, mis hermanos, ¿lo tienen? Salmo 37, 1 al 35. Yo leo primero, ustedes el segundo. Y al último, el último 5 lo leemos juntos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán.
Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá bendiciones en tu corazón. Todos juntos. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz. Amén, mis hermanos. Sigamos con tipo de alabanza, hermanos. Himno número 186. Himno número 186, hermanos. Yo siento en mi corazón, no hay más oscuridad, pues Jesús me ha dicho que todo aquel que cree salvo será, será. Si creyeres puede Él venir, si puede Él venir, si creyeres puede Él venir, Jesucristo salva. Cristo el Redentor, su gloria desciende aquí y transforma la vida del pecador, su sangre es eficaz aún hoy. Si creyeres puede Él venir, si puede Él venir, si creyeres puede Él venir, Jesucristo salvará. El Señor mostró muriendo en una cruz y las puertas abrió el buen Salvador al goce celestial aún hoy. Si creyeres puede Él venir, si puede Él venir, si creyeres puede Él venir, Jesucristo salvará. Amén, hermanos. Amén. Himno número 340. Salvador, a ti, amén. Salvador, 340. Himno número 340, hermanos. Cantar esta alabanza a Dios como si fuera nuestra oración a Él en esta mañana, y decimos: Salvador, a ti me entrego, yo obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti, yo me entrego a ti. Sin pecado
flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Oh, qué gozo, encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. Yo a su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me entrego a ti, yo me entrego a ti, mis flaquezas y pecados todo traigo a ti. Se toman asiento, hermanos. Tiene nuestro programa, viene la parte del ofertorio, en la cual primeramente reconocemos quién es Dios. Sabemos que parte de lo que Él nos da, estamos devolviéndole a nuestro Dios con nuestras dádivas y ofertas. Ahora, hermanos, por favor, José y Jorge Gamboa, dirigen oración. Vamos a devolver nuestro Dios parte que nos da. Tiene las ofrendas para que las limpie y multiplique para su obra. Amén. Oremos, hermanos, por las ofrendas. Señor y Dios bueno, Padre Santo, pasamos al siguiente paso en este servicio y es que traemos nuestra adoración a ti por medio de estas ofrendas. Señor, es el resultado de tu mano preciosa que se ha movido en nuestras vidas, que ha suplido nuestras necesidades, que ha suplido nuestros trabajos, que nos has dado la fuerza, que nos has dado un trabajo y que nos has dado, Señor, el sistema monetario en este mundo, porque tú sabes que lo necesitamos, Padre, y suples todos los medios para poderlo adquirir. Gracias por ello. Por eso, Padre, venimos y ofrendamos a ti, porque tú eres digno de esta alabanza y de esta adoración para tu gloria y honra. Bendice al dador alegre, Padre. Bendice a aquel que queriéndolo hacer no puede, pero, Padre, si es por causa de trabajo, dales un trabajo, Padre, para que puedan también, Señor, un día compartir, Señor, esta bendición para honra y gloria de tu nombre. Multiplica los tesoros de la iglesia para los fines y propósitos que tú tienes para tu ministerio en la tierra, Padre. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. La tormenta del arco iris y tras la oscuridad la luz, tras la amargura la alegría, que a los creyentes da Jesús. Alegre canto mi alma eleva, pues tras el velo Cristo está. Sosténme en la fe en su nombre, y de mirar su augusta faz, tras el invierno primavera, tras el combate ruda paz, tras triste valle excelsa cumbre, que cautiverio y libertad. Alegre
cuánto vemos Dios el Padre, su amor que nunca faltará. Tras este mundo el cielo adonde Jesús nos da detrás alegre canto mi alma eleva, pues tras el velo Cristo está. Sosténme en la fe en su nombre y he de mirar su augusta faz. Alegre canto mi alma eleva, pues tras el velo Cristo está. Sosténme en la fe en su nombre y he de mirar su augusta faz. Amén. Amén, ¿verdad? Hermanos, rápidamente por parte de anuncios. Me enfoco básicamente a parte de anuncios, hermanos. Página número 2 de su boletín. Es marzo 8, punto especial por aniversario de la Iglesia Bautista del Camino. Marzo 8, agéndenlo por favor en su calendario. Es el día de aniversario de la Iglesia Bautista del Camino en West Craig. Va a haber seguramente un servicio muy especial. Si quieren acompañarnos, con mucho gusto serán ustedes bienvenidos. Marzo 21, día de limpieza general en West Craig. La cita es 8 de la mañana, hermanos. Se les requiere a todos ustedes que tengan vocación de servir. Se les invita a que nos ayuden a limpiar el templo. ¿Qué se requiere? Que vayan, en primer lugar. En segundo lugar, que lleven ganas de trabajar para el Señor. No para mí, no para el pastor, sino para el Señor. Vamos a limpiar la casa del Señor. ¿Cómo? Con Windex, con jabón, con sacar. Ustedes quieren llevar. Pueden llevar Windex, pueden llevar una vacuum si quieren. Pero sobre todo lleven ganas de hacer las cosas. Es más importante eso, ¿verdad? Se les invita a todos que participemos de alguna manera. Aquí si no pueden llegar a las 8, pueden llegar a 8:30 o a las 9. Si no puedes llegar a limpieza, puedes llegar a una caja con aguas, por ejemplo, ¿verdad? En fin, se requiere que todo el mundo participemos en esta acción, una acción en la cual se requiere manos, muchas manos para poder trabajar. Hay que limpiar el templo de West Craig de arriba para abajo y desde el fondo hasta afuera. ¿Sí? De arriba para abajo, hay que subirse a las escaleras, limpiar la parte de las esquinas, limpiar de telarañas. Ahí nos bajamos, limpiamos el bautisterio, limpiamos todo lo que es el atrio, lo que es la parte del púlpito, vamos para abajo, ventanas, todas ventanas, vidrios, aspiramos y todo para afuera. La cuna, la cocina, otros salones, los baños, el patio, el hall y aparte la yarda. Entonces, es una labor muy fuerte, hermanos, ¿sí? El año pasado fuimos como unos 12, yo creo, miembros, tal vez 14 miembros. Éramos muy poquitos. O sea, trabajamos como unas 6 horas. Marchas forzadas. ¿verdad? Hoy esperamos que vayamos unos 20 o 30 para que nos haga más fácil la labor, ¿verdad? Entonces, ¿qué se requiere? Únicamente que vayan, hermanos. Únicamente que asistan 8 de la mañana. Si alguien está interesado en asistir, o quiere, o pretende asistir, va a abrir una hoja en blanco para que pongan ahí su nombre nada más. Yo no tengo que saber con quiénes cuento, o quiénes creo contar. Para poderme dar una volumetría de cuánta gente va a poder ir al evento, por favor. Entonces, la cita es marzo 21, 8 de la mañana. ¿Sí? Marzo 21, 8 de la mañana, por favor. Marzo 29, culto especial por el Día de Ramos, Semana Santa de la Pasión de Cristo. ¿Sí? En eso vamos a ahondar más adelante, siguientes mensajes, siguientes domingos, que se requiere para esa fecha especial. Hermana Marta, ¿tiene algo que decirnos? Si nos quieres, favor. Eso lo vemos, sí, claro. Hermano, buenos días, que Dios te bendiga.
Me da tanto gusto ver esta congregación y le doy muchas gracias a Dios por ustedes. Saben que en días anteriores, esta semana que pasó, pues yo vengo con mucha tribulación porque tengo a mi papá grave en Cuba y me tenían los papeles cerrados. Y entonces tuve que viajar de emergencia a Washington porque la semana pasada, esta que termina ahora, no la otra, recibo la noticia de Cuba que mi papá, el nivel, o sea, él lo mandaron a dializarse y no lo ha hecho, no quiere hacerlo, porque se le hace muy difícil de donde ellos viven a donde ellos tienen que tomar ese tratamiento cada 2 días. Y él dijo que no. Y nosotros sabemos que eso conlleva a cosas peores. Poco a poco se va degradando un paciente. Y la semana esta, no la otra, yo recibo la noticia de que ya mi papá había perdido el control de corregirse y de hacer pipí. La mía que me puso mal, yo llamo corriendo a mi hermana y le digo, ¿qué pasó con mi papá? Mira lo que está. Me dijo, prepárate porque son síntomas feos. Y le dije, ¿qué? Y me dijo, papi ya va en decrecimiento. Cuando me dijo eso, yo me quedé en shock en ese momento. Yo sabía que las cosas podían estar mal, pero... Y empezamos a ver rápido para no demorarle la historia. Le pedí a algunos hermanos que oraran por mí y tuve que preparar un viaje de emergencia a Washington. Yo dije, tengo que ir directo a Washington a poner los papeles estos porque ya llevo 2 años batallando para entrar a Cuba y no puedo, desde que le diagnosticaron esto. Y entonces, el domingo pasado, estando aquí en el culto, me recuerdo que allá afuera yo le dije a Héctor, al pastor, y a otros hermanos, yo me recuerdo en Cuba que lloré y le pedí a Dios que la naturaleza se controlara. Había nieve para aquella zona, tempestad programada, y los vuelos, muchos los cancelaron. Y yo tenía cierto temor de volar en esas condiciones porque yo sé lo que es el frío, estuve 4 años en la Unión Soviética y sé lo que es la nieve. Y yo dije, ay Señor, ayúdame Señor, paraliza mantén todo bonanza, que no nieve, que no llueve, que no haya nada. Señor, cuídame en ese viaje. Y cuando llegamos al aeropuerto, le dicen a Jordani que ellos me fueron a despedir esa noche, el domingo en la noche, le dicen a Jordani, hay vuelos cancelados y le estamos dando prioridad a las personas que tenían sus vuelos cancelados. Es posible que ya no se pueda ir esta noche y se tenga que ir mañana por la mañana. Imagínense que yo había coordinado allá en Washington un hotel pequeño, rápido, de emergencia también, y me estaba esperando una persona allá para ayudarme con esto. Una persona que se crió conmigo. Y yo le dije, ay Señor, llegué al aeropuerto y me senté. Y cuando me siento le digo, ay Señor, por lo que más tú quieras, permite que me pueda ir en este avión. Hermano, ¿ustedes saben qué número yo fui a montar ese avión? La penúltima persona. Cuando yo me vi en aquel avión, con toda la cantidad de gente que se había quedado el vuelo de nosotros, para allá le dije, Padre, gracias, pues yo sé que tú estás conmigo, tú me vas a cuidar en este viaje. Y yo me voy con esa certeza. Hermano, el tiempo que yo permanecí allí, no hubo tempestad, no hubo nieve, no hubo absolutamente nada. Y sacando yo los pies de allí, me dice el muchacho que me había ayudado, me dice, ¿qué fue lo que pasó contigo? Porque dice, pues sacando tú los pies de aquí, vino una nevada que he tenido que dar pala para sacar el carro de la nieve. Señor, gloria a Dios. Para no cansarle con mi testimonio, porque es mucho el detalle, el primer día que llegué a Washington no pude resolver absolutamente nada. Fue como si los cielos se hubieran cerrado para mí. Pasé por la embajada, la oficina de intereses, nada. Pasé por el Departamento de Estado, nada. Pasé por la Central de Migración de los Estados Unidos, nada. Y esa noche casi no podía dormir. Yo le dije, Padre, pero tenía paz. Yo, estaba con ciertas preocupaciones, pero sentí una paz dentro. Y yo dije, yo sé que tú me vas a ayudar. Y cuando me levanto en la mañana, digo, Señor, tú no me has traído aquí para avergonzarme delante de estos impíos. Estos impíos me estaban ayudando, hermano. Dios usa a los impíos para ayudar a sus hijos también. Y le dije,
yo confío en ti, te doy gracias por todo lo que está pasando, tú tienes el control. La noche anterior Julia me llama y me manda un mensaje, estamos orando por ti, y me manda una postalita en mensaje donde el mar rojo se abría. Y yo dije, Señor, ese mar el día de mañana yo lo quiero ver abierto. Y ahí me puse a orar, a leer y orar. Y cuando saco una promesa, había un pasaje de la multiplicación de los panes y los peces. Y le dije, Señor, solamente basta. Voy a sacar una promesa, pero yo me llevé un promisario. Yo nada más que quiero una palabra de confirmación tuya para estar tranquila, serena, porque yo voy a aprovechar hasta el último minuto que yo esté en Washington. Hermano, cuando saco la promesa, me dice, Señor, buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Y le dije al muchacho, vamos, que mi problema está resuelto hoy. Y salimos y preparamos lo que íbamos a decir y todo. Cuando llegamos a migración, medio que nos quisieron entorpecer la cosa, pero habíamos llevado en el celular lo que queríamos. Y sacamos el texto y lo leyeron y enseguida nos pasaron. El señor de migración me miró y me dijo, tú no tienes problema, tu caso está cerrado. Tú no tienes problema. En este país le dije, sí, aquí no, pero en Cuba sí. Y le expliqué lo que me pasaba y gracias a Dios de la central de migración me emitieron un documento con cuño seco de que yo había entrado el 23 de julio del 2006 a este país. Cuando paso por el departamento de Estado no pude entrar y me dice el muchacho que andaba conmigo, me dice vámonos y vamos directo a la embajada, que con un cuño seco ellos tienen que respetar esto. Y así mismo fue, llegamos a la embajada y cuando ellos vieron la carta nos dijeron, sí la aceptamos. Yo dije, Señor, solamente tú puedes hacer un milagro de esta categoría, porque es que, fíjate que él mismo que vive allí me dijo, Marta, es que no es posible. Aquí a nadie le pone un cuño seco a un documento. Y llegamos ahí y me dice, se lo presento a la oficina y cuando llevo mi carta, me dice, no, mira, esos documentos que tú tienes ahí, tanto la copia de tu residencia como este papel, pásamelo por correo. Y en ese momento llegué a ver que el muchacho que estaba conmigo había ido a parquear y cuando regresa me dijo, ¿qué le dieron? Digo, lee esto y mira, me dieron la tarjeta y dice, no, espérate, tú aquí no te vas a mover, el documento ese sale para Cuba hoy. Y llegamos y fotocopiamos, o sea, con un celular tiramos la foto para meterlo en la computadora. Y automáticamente ellos recibieron la residencia, pero la carta no entraba. La achicamos, la agrandamos, no entraba porque no podía pasar de 1 mega. Y yo dije, Señor, termina de poner tu mano en esto, por Dios. Porque me quedaba aquello de la zozobra que todavía no tenía la seguridad. Y de ahí entró un correo y más o menos lo pudo digerir bien, pero le dije, para tener la seguridad yo te lo voy a mandar desde Las Vegas. Y entonces el otro muchacho me dijo, yo voy a meter tu información en mi computadora y también la voy a mandar. Gracias a Dios, ayer recibí una nota de la embajada de que decía recibido. Ahora, yo no sé si ese recibido es de los papeles en Cuba directamente o de que ellos recibieron esos correos que nosotros le enviamos. De todas maneras, debo esperar unos 10 días, de 10 a 15 días, para que ellos le dé tiempo a actualizar esos papeles en Cuba. Automáticamente que actualicen esos papeles, yo puedo pedir mi habilitación, que dejé mi pasaporte y las planillas llenas en Washington y me la dan de un día por otro. Yo le doy mis gracias a Dios por ustedes. Le doy mis gracias a Dios porque Él se glorificó de una manera especial. No me avergonzó. Y le doy gracias a Dios porque en medio de la tribulación podemos tener gozo y alegría. Y saber que podemos confiar que es un Dios que está pronto a auxiliarnos en medio de las tribulaciones. Les dejo el corazón de esta iglesia y de todas las iglesias por ahí, por favor, que me permitan entrar a Cuba. Mi papá no está bien de salud, pero Dios puede hacer un milagro. Ayer yo llamé y estuve hablando con ellos y a él le está empezando a faltar el aire. O sea que de lo que le estoy hablando no es algo de juego, de lo que le estoy hablando es algo que yo sé. Pero el consuelo que me queda en medio de todo esto que se entregó al Señor. Y yo le pido a Dios que me permita verlo vivo porque mi propósito en Cuba es poder saborear el milagro que Dios hizo de darle la salvación a mi papá. Porque una cosa es lo que tú le digas
Y otra cosa es lo que tú puedas apreciar con tus ojos. Y estuvimos orando 78 años por mi papá. Y gracias a Dios, Dios le dio la gran bendición de conocerlo. Y esa es mi oración para ustedes, hermano. Oren por mí, porque yo lo estoy necesitando. Hasta que pueda viajar. Ya yo estoy lista para salir. Yo tengo mi equipaje, dinero suficiente. No hay carga para la iglesia, ni para nadie. Gracias a Dios. Lo único que necesito es que doblen rodillas por nosotros y por nuestra familia. Eso es todo. Y darle la gloria a Dios, que es lo que me resta. Por la preciosa congregación que me ha regalado. Porque yo sé que muchos de ustedes estuvieron orando por nosotros y están orando por nosotros. Gracias, y que Dios me los bendiga mucho, mucho, mucho. Nos vamos en Cristo y que Dios me lo bendiga. Gracias. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en este momento, amén. Vamos a orar por esto, Marta. Señor, te damos gracias por la manera en que tú has estado trabajando y por la manera en que vas a hacer, Señor. Y nosotros suplicamos que tú abras puertas para nuestra hermana, Señor. También para su familia de Cuba, Señor. Padre, tú eres todopoderoso. Tú tienes poder para alargar la vida, porque tuya es, Señor. Y tienes poder para abrir puertas que ningún hombre puede cerrar. Y como te hemos estado clamando en todos estos días, Señor, Padre, tú que tienes autoridad sobre las autoridades y gobernantes humanos, toma el control de esta situación de tal manera que, oh Señor, ese permiso para viajar de Marta llegue sin tropiezo y que pueda llegar en tiempo, Señor. Sabemos que es cosa dura, Padre Celestial, situaciones como esta y no poder estar al lado de aquellos a quienes amamos. Señor y Dios Padre, y más cuando se lleva más de 14 años sin poder ver a la familia. Esto es difícil, Señor. Algunos otros hermanos aquí han sufrido de esto, Señor. Pero en el nombre de Jesucristo ponemos esta petición delante de ti, implorando, Señor, tu respuesta. Tú dices en tu palabra que si tu pueblo se pone de acuerdo para pedir algo, que tú obrarías. Por eso elevamos esta oración rogándote esto en el nombre de Jesucristo, en cuyo nombre tú nos dices, pide y recibirás, y en cuyo nombre intercedemos ante tu trono de gracia. Humildemente te lo pedimos, Señor, con acción de gracias y con alabanzas. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Hay que orar mucho por esto, Hay que orar. Quiero, antes de pasar al mensaje, pues saludar a todos los presentes. Gracias por acompañarnos en esta mañana. También quiero anunciarles que el próximo día sábado, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día, vamos a tener un tiempo de ayuno en este lugar. Necesitamos ayunar, hermanos. Necesitamos ayunar, necesitamos buscar la dirección de Dios. Satanás está haciendo de las suyas. Hay muchos enfermos, hay muchos debilitados, hay problemas espirituales en algunos, etcétera, etcétera. Es tiempo de orar. Recordemos que siempre que la iglesia avanza, se multiplica, crece, Satanás no va a escatimar ni va a perder tiempo para hacer de la suya. Pero hermanos, el Dios que tenemos es más grande que Satanás. Y el Dios que tenemos paraliza la obra de Satanás. Pero esto ocurre cuando el pueblo se humilla y busca a Dios en oración. Así que el sábado a las 6 de la mañana, aquí le esperamos para tener un tiempo de ayuno y oración. No va a ser tiempo para cantar alabanzas, ni para leer Biblia, ni para estudiar Biblia. Va a ser tiempo solamente para interceder, orar, clamar, derramar nuestra alma en oración delante de Dios, buscando su rostro, su dirección, su autoridad, su poder, su dirección, etcétera, etcétera. Así que el sábado les esperamos aquí. Hermanos míos,
Dice la Biblia que hay géneros que no salen sino con ayuno y con oración. Y dice la Biblia, alguien comentó, perdón, no es la Biblia, que a la cima se llega de rodillas. Amén. Así que es tiempo de alzar la voz, porque no podemos permitirnos que Satanás venga a robarnos las bendiciones y el gozo de las bendiciones que Dios nos está dando. Amén. Así que oren, y el sábado a las 6 de la mañana, primero Dios, yo voy a llegar un poco antes para abrir todo, pero 6 en punto vamos a estar empezando. Si usted no puede llegar a las 6 por una razón u otra, quiero que sepa que vamos a estar aquí hasta las 12. Por si quiere llegar después o tiene necesidad de irse antes, no importa, lo importante es que usted pase por aquí. Si usted puede estar esas 6 horas en oración, venga, hermano, venga, que hay bendición cuando el pueblo de Dios ora. Bien, sin más, saludamos a aquellos que nos siguen en el internet también. Quiero también dar otra acción de gracias bien breve porque el tiempo ha avanzado. A Dios gracias, mis hermanos. Estábamos orando para que Dios proveyera para ponerle piso al edificio de los niños en México. Y a Dios gracias, esta semana pues varios hermanos pues dieron ofrendas y dieron con creces, porque necesitábamos $700 para ponerle el piso, y resultó ser que a Dios gracias la ofrenda llegó a 1,130 o 1,030, algo así. Así que damos gracias al Señor, porque ahora no solo van a poner el piso, además van a hacer un lavadero para que los niños se laven las manos y las bocas nuevo también. Así que primero Dios, mañana ese dinero va a estar saliendo para allí, para el ministerio Creando Puentes en México. Aún estamos orando porque ellos necesitan construir una cocina que vale como unos $4,000, y yo sé que Dios lo va a proveer. Amén. Dios lo va a proveer. Oren por mí y también por el hermano Gamboa. Estamos haciendo planes. En el mes de octubre, primero Dios, vamos a estar saliendo de viaje misionero a Chile por varios días, por casi 14 días. Vamos a estar predicando si no saco mal mi cuenta, como en 7 iglesias. Y específicamente vamos a estar visitando una misión que en Dios queremos ayudar. En Dios queremos ayudar. ¿Verdad? Así que oremos por todo esto. Mi abuela solía decirme: cuando alguien toca tu puerta pidiendo ayuda, es porque Dios lo está mandando. Y si Dios lo está mandando, es porque de alguna manera u otra tú siempre puedes ayudar. Y ella me decía: nunca tengas miedo cuando alguien venga pidiendo. Usted dé, aunque no tenga, o dé lo que tenga, o la mitad de lo que tenga, pero usted dé. Y ahí hay bendición. Y hermanos, esto lo he puesto en práctica en mi vida y ciertamente ha sido mucha bendición. Dios no nos ha faltado. Dios no nos ha faltado. Y sin algo, dice la Biblia que se gloríes en el Señor. Damos gracias a Dios en esta iglesia, que a pesar de que somos una congregación pequeña, nosotros sufragamos todos nuestros gastos y nunca hemos tenido un número rojo. Y al contrario, hemos podido dar a otros. Amén. Así que bendito sea el nombre de Dios, porque nuestros niños en México, que son ya 115 niños a los que se les da comida todos los días, van a tener su piso en su lugar. Así que esperamos pronto. Y déjeme decirle, están vendiendo un terreno al lado que vale como $10,000, que estuvimos hablando con los hermanos. Dice: en Dios eso lo vamos a adquirir para construir la escuela que a ellos les hace falta. Yo no sé cómo, pero Dios va a obrar. Amén. Así que hay que seguir orando por todo esto, mis hermanos. Efesios capítulo 1, versículo del 7 al 17. Lo que el creyente posee en Cristo es el tema de esta mañana. Efesios 1, del 7 al 17. Y oremos para que Dios me dé fuerzas. Yo sé que me las va a dar. Estoy bien emocionado con este mensaje. Efesios 1, del 7 al 17. Dígame cuando ya lo tenga, mi hermano. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de ¿qué, mi hermano? Hermoso esto. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría
e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio ¿de qué? De su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Oramos. Padre, asístenos en este momento con tu Espíritu Santo e ilumínanos para que podamos exponer tu consejo y tu verdad. Prepara nuestro corazón para recibir este mensaje y permite que sea de edificación y de bendición para nuestras vidas. También bendice a aquellos que nos siguen y nos ven por el internet para que de alguna manera u otra este mensaje también sea de bendición a ellos. En Jesucristo. Amén. Recuerden los jóvenes que hablan inglés. En el otro salón se les está traduciendo en inglés el mensaje por si prefieren el inglés para estudiar la Biblia. Mis queridos hermanos, lo que el creyente posee en Cristo. Cuando hablamos de poseer, muchos inmediatamente centran toda su atención en las cosas materiales. La casa, el auto que tiene o el que quiere tener, una cuenta de ahorro, la oportunidad de vida, quizás viajar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquellos que han leído la Biblia y aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, saben que todas estas cosas no son más que vanidad de vanidades, porque la riqueza que poseemos los hijos de Dios en Cristo es mucho mayor que el más grande de todos los tesoros que puedan haber en esta tierra. Y estoy hablando específicamente de la salvación de nuestra alma, la bendición de tener a Dios por Padre y una herencia inimaginable en el reino de los cielos, ya reservada para nosotros en Jesucristo. Mis queridos hermanos en el Señor, cuando nosotros entendemos el Evangelio, las posesiones materiales pasan a un segundo plano, porque los verdaderos hijos de Dios saben que existen para alabanza de la gloria de Cristo, como dice este pasaje, a causa de lo que el Salvador ha producido y ha dado al creyente, a causa de lo que los hijos de Dios tenemos en Jesucristo. De hecho, quienes han comprendido la obra salvadora de Dios en Cristo por la sola gracia, entiende que no existe tesoro alguno sobre la faz de la tierra capaz de superar el valor y los dones que ofrece Jesucristo, los cuales dice la Biblia que son irrevocables a los que arrepintiéndose le aceptan como Salvador personal de sus vidas. Lo que el creyente posee en Cristo hace que Dios sea digno de alabanza. Lo que el creyente posee en Cristo, cuando el creyente lo entiende, su corazón, su alma, su estilo de vida, todo estalla en una vida que se caracteriza por cántico nuevo, por adoración continua, por agradecimiento al Padre Celestial. Cabe entonces preguntarnos, ¿qué es ese tesoro tan grande que poseemos? Cuando nosotros leemos este pasaje de la Biblia, podemos identificar, son muchas las cosas que Dios nos ha dado, pero en esta mañana, en este pasaje de la Biblia, vamos a hablar de 3 de estas cosas. Podemos identificar 3 de estas posesiones que usted y yo ya tenemos en Jesucristo. Y la primera de ellas está ahí, a partir del versículo 7 y hasta el versículo 10. Y es que en Jesucristo el creyente tiene, en primer lugar, redención. El creyente tiene redención. Lea conmigo el verso 7. ¿En quién tenemos qué cosa? Redención. Tenemos redención. ¿Qué significa esta palabra?
Redención significa, el acto de redimir no es otra cosa que pagar la deuda de una culpa. Todos nosotros, a causa del pecado, éramos por naturaleza deudores de pecado ante Dios y por ende merecedores del juicio de Dios y de la ira de Dios, porque éramos culpables contra Dios. Dice la Biblia en Juan 3, versículo 36, que los que no han creído están bajo la ira de Dios. Y esa era la condición suya y mía antes de que Jesucristo fuera el Salvador. Y si aún Cristo no es tu Salvador, esa es también tu condición. Y un mensaje como este debe ayudarte a arrepentirte para que puedas experimentar estas posesiones de Cristo. Mis queridos hermanos, esto nos hacía culpables delante de Dios. Pero el pecado no solo hace culpable al creyente. Dice la Biblia que el pecado también hace al incrédulo esclavo del pecado. Por tanto, en tanto y en cuanto una persona no es redimida por Jesucristo, esa persona vive atada, vive esclavizada, vive anclada a Satanás, atados por medio, gracias mi hermano, atados por medio del pecado. Y redención es precisamente eso. Redención es romper las ataduras del pecado. Redención es pagar la deuda para que la culpa sea quitada. Redención es levantar el ancla en la barca para que ésta pueda caminar ¿cómo? Libremente. O en otras palabras, redención es libertad. Por tanto, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, este pasaje nos llena de alabanza, de agradecimiento, nos llena de alegría y al mismo tiempo se convierte en un incentivo para ser fieles a Jesucristo, porque Él nos ha dado libertad del pecado y de todas sus consecuencias. O sea que Él ha roto las ataduras del pecado, Él ha roto las cadenas que nos esclavizaban y nos ha hecho verdaderamente libres. Libres para poder conducirnos delante de Dios sin temor. Libres para poseer la herencia que en el cielo tenemos. Libres para poder acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Libres para vivir a Cristo en plenitud, la vida abundante que Él y solo Él por medio del acto de redención trae al hombre. Por eso dice la Biblia, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y mi querido hermano, Satanás, el diablo, constantemente batalla contra nuestra alma y contra nuestra vida, queriendo sembrar la idea de que aún le pertenecemos, de que estamos atados aún al pecado, de que formamos parte de su plan. Pero es importante que usted entienda su posición y su posesión en Jesucristo. Y es que usted ahora es poseedor de libertad, de redención. Eso significa que su vida ya no tiene parte con el pecado. Su vida ya no tiene parte con el diablo. Su vida no tiene parte con lo mundano porque usted ha sido hecho libre. La redención es una posesión ya adquirida por el cristiano. No es algo que está en el futuro. Es algo que usted ya recibió cuando se arrepintió y aceptó el sacrificio de Cristo en lugar suyo. Yo quiero que usted note cómo el verso 7 dice tenemos, no tendremos. O sea que es algo que ya poseemos. Cuando el diablo venga haciendo de las suyas a su vida, sembrando inseguridad, dudas contra Dios, incredulidad, etc., recuérdele que usted ya ha sido libre, que usted ha sido rescatado, que usted ya no le pertenece a Él, sino que le pertenece a Dios. El creyente disfruta de la redención. Usted y yo hoy disfrutamos de la redención gracias a la sangre del Cordero Redentor, a la sangre eficaz y única de Jesucristo.
Fíjese como dice, en quien tenemos redención por su sangre. O sea, no fue por méritos humanos, no fue por las acciones de otros en nuestras vidas que el hombre adquiere redención, libertad. No fue por nada de esto. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces creemos que somos nosotros quienes colaboramos con Dios para obtener nuestra libertad o redención. A veces creemos que somos nosotros quienes colaboramos con Dios para la gracia y alcanzar la salvación, ya sea por buenas obras o por determinados actos. A veces, tristemente, también creemos que la redención nos es dada por la acción de otro. O sea, porque otro oró por mí, porque otro me bendijo con agua bendita, entre paréntesis, o porque otro me reprendió, o porque otro vino diciéndome yo te declaro libre, o porque otra persona ha venido echándome cosas. Y esto es importante tenerlo bien en cuenta porque hay gente que vive equivocada con estas cosas. Hay quien cree que han sido redimidos porque alguien le bautizó o porque ha tomado la cena del Señor. Y mis queridos hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia podemos darnos cuenta que nada de eso produce libertad. La Biblia dice que lo que le da libertad al ser humano, lo que nos ha dado libertad a nosotros y nos ha redimido, nos ha rescatado de las garras del maligno para traernos a Dios, ha sido la sangre eficaz de Jesucristo vertida en la cruz del Calvario por sus hijos. Y solamente la sangre de Cristo. De hecho, ninguno de los sacrificios del pasado en la Biblia pudieron quitar los pecados, pero la sangre de Cristo fue eficaz. Dice el libro de Hebreos que fue de una vez y para siempre. Porque la sangre de Cristo tiene poder, tiene el poder liberador de Dios. Voy a decirles, y no palabras mías, sino la palabra que está en la Biblia, que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar al hombre, por muy pecador que éste sea y por muy bajo que haya caído. Dice la Biblia que esa sangre tiene poder para limpiar de todo pecado. Y bendito sea el nombre de Dios. ¿Saben lo que eso significa, mi querido hermano, y aquellos que nos ven por el internet? Que no importa cuál sea el pecado que esté controlando tu vida, Dios por medio de la sangre de Cristo puede liberarte de él y limpiarte completamente, porque la sangre de Cristo no hace obras a medias, sino que hace obras plenas. La sangre de Cristo limpia al arrepentido, al que cree en ese sacrificio, de todo el pecado pasado, el presente y también del futuro. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros somos liberados de la esclavitud del pecado y venimos a ser hijos de Dios, dice la Biblia que venimos a estar en las manos de Dios y que más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y que ese Dios a partir de entonces se convierte en nuestro Padre, nos anhela celosamente y bajo ninguna circunstancia va a permitir que nos perdamos. Ese Dios pone su Espíritu Santo en nosotros y ese Dios comienza a trabajar en nuestra vida de tal manera que transforma todo nuestro ser. Y la vida que antes anhelaba el pecado, ahora anhela la santidad, anhela a Dios, anhela estar en su presencia y las cosas santas. De tal manera que las caídas son la excepción de la regla, la santidad del estilo de vida. Y cuando le fallamos a Dios, ese Espíritu Santo pone inquietud en nosotros para que arrepentidos vengamos a Él. Por eso es que decimos que la sangre de Cristo es eficaz. Es eficaz, mi hermano. Por eso el diablo le teme a la sangre de Cristo. Por eso podemos acercarnos a Dios en nombre de Cristo. Porque lo que Él conquistó con el derramamiento de su sangre fue auténtica libertad y justificación de nuestros pecados. Porque si la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, absolutamente de todo, y es tan eficaz que dice la Biblia que Dios los lanza al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos, eso significa que la sangre de Cristo borra el pasado y establece un presente y apunta a un futuro glorioso para todo el pueblo de Dios. Por eso, mi querido hermano, nuestro poder, nuestra victoria
está en el Cristo y en su sangre vertida por nosotros. Por eso el creyente debe tener bien centrado en su vida lo que es y lo que posee. Posee redención, mis queridos hermanos, para conducirse cada día por la vida como el hombre libre que es. No libre para hacer lo que le da la gana, sino libre para agradar a Dios. Libre para vivir a Dios sin temor alguno de lo que nos pueda hacer el hombre, el mundo, el diablo y ni siquiera nuestra propia carne. Porque el Cristo nos ha libertado, nos ha redimido. ¿Qué pueden hacernos los hombres? ¿Privarnos quizás de la vida? Bueno, podrán privarnos de esta vida temporal y física, pero cuando Cristo venga por su iglesia a la final trompeta, los enemigos de la fe no podrán impedir que los muertos en Cristo, lavados y redimidos por la sangre del Cordero Redentor, se levanten de los sepulcros para encontrarse en el cielo con su Señor, mis queridos hermanos. Los resultados de la redención adquirida por medio de la sangre de Cristo, y esto es lo más hermoso de Dios, fue el perdón de nuestros pecados. Dice la Biblia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Y por qué es lo más hermoso? Porque verdaderamente, ¿quién de nosotros merecía el cielo? ¿Quién de nosotros merecía que el Hijo amado de Dios muriera en la cruz y derramara su sangre por nosotros? Si usted se creía merecedor de esto, usted se está engañando. Porque ninguno de nosotros, ninguno merecía esto. Sin embargo, Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, para que nosotros que le habíamos ofendido, nosotros que le habíamos fallado, nosotros que nos habíamos separado de Él, fuésemos partícipes de toda la riqueza que trae el sacrificio de Cristo y el perdón de los pecados. Fíjese, el pecado nos separaba de Dios. Por la sangre de Cristo ahora nos acercamos a Dios. Tenemos acceso al lugar santísimo, al trono de la gracia. El pecado nos hacía estar bajo la ira de Dios. Ahora el pecado, siendo que el pecado ha sido quitado, la redención, el derramamiento de la sangre eficaz de Cristo por nosotros, la salvación adquirida, hace que estemos en manos de Dios. El pecado nos hacía enemigos, Cristo nos ha hecho amigos. El pecado producía muerte, por el sacrificio de Cristo tenemos vida, y no vida cualquiera, sino vida abundante. Entonces los resultados de la redención adquirida por medio de la sangre de Cristo, el perdón de los pecados, ¿es o no es un motivo de alabanza continua? Y muchas veces nosotros centramos toda nuestra alabanza en el beneficio que hemos recibido. Fíjense, gracias Padre porque perdonaste este pecado, aquel, el otro, etc. Y no es malo dar gracias a Dios por ello. Pero mis hermanos, en todo tiempo nuestra adoración y alabanza debe estar centrada en lo que Dios hizo en Cristo. Gracias Padre, porque no mereciendo la salvación, enviaste a Jesucristo. Él derramó su sangre, lo hizo por mí que no lo merecía. De no haber sido por Él, yo no hubiera ido a tu presencia. Yo hoy no tuviera libertad ni redención. Hermanos, nosotros muchas veces cometemos el error de seguir arrastrando pecados pasados. Cometemos el error de seguir arrastrando con un peso absurdo, y muchas veces ocurre porque no nos hemos acabado de dar cuenta que esas cadenas que nos ataban a esos pasados ya han sido rotas por la sangre del Cordero. Y si Dios nos perdona, nosotros también tenemos que aprender a aceptar el perdón de Dios y a vivir perdonados. No importa cuál haya sido tu pasado,
en Cristo Jesús, por la sangre del Cordero, todas las cosas, sin excepción, todas las cosas son hechas nuevas. Y la Biblia nos describe como nueva criatura. Ya no como hijos del diablo, sino como hijos de Dios. No hijos de este mundo, sino hijos del reino. No como moradores de esta tierra, sino como peregrinos y extranjeros que vamos rumbo a la patria celestial. Y gracias a la redención. ¿Qué tranquilidad produce saber que ya soy redimido? Porque dice, tiene. Claramente, tenemos. Si aún tú no lo posees, este es el tiempo aceptable y es el momento para que tú te arrepientas de tus pecados, mires hacia la cruz y entiendas que ese sacrificio realizado por Cristo y esa sangre derramada puede salvarte, puede liberarte a ti también y hacerte poseedor de esta libertad. En segundo lugar, lo otro que queremos compartir, mis hermanos, es que la manera en que Dios operó la redención a través de la sangre de Cristo para perdón de nuestros pecados fue por gracia. Fue por la sola gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Por el favor inmerecido de Dios. Porque realmente no merecíamos salvación. Y en cambio, mira el verso 8. Dice que hizo sobreabundar. ¿Qué significa sobreabundar? Más que la abundancia. Es como cuando usted pone el vaso debajo de la pila, del grifo, como lo quieran llamar, de la llave, y usted abre y el agua empieza a botarse abundantemente. La gracia de Dios se ha derramado abundantemente sobre usted y sobre mí. Usted y yo hemos sido hechos partícipes de la gracia abundante de Dios. Por tanto, esto debe llevarnos a pensar en que nuestra vida tiene que ser una continua alabanza y caracterizarse por la acción de gracias al Padre y por un estilo de vida que se conforma a sus mandamientos por cuanto Él ha hecho una obra de salvación tan grande por nosotros, obra que no merecíamos. Dice la Biblia, hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Porque Él pudo no haber hecho sobreabundar nada, ni haber tenido ningún beneplácito con nosotros. Y con todo y ello, seguir siendo santo y justo. Porque ninguno merecíamos el cielo. Y la gente muchas veces cuestiona el por qué Dios escoge a uno y pasa por alto a otro. Y qué triste es oír a creyentes peleándose por eso y argumentando por estas cosas, juzgando a Dios, en vez de pensar que Dios, debiendo condenar a todos, es extraordinariamente grande cuando decidió escoger a algunos y salvarlos. Los elegidos tampoco merecíamos salvación. Por eso hemos sido hechos partícipes de la sobreabundante gracia de Dios. La gracia operada por Dios para redención, es escrita en la Biblia como rica, porque fue por pura gracia que Dios hizo sobreabundar en nosotros toda sabiduría. Dice ese texto. ¿Y sabiduría para qué? ¿Para qué ocupábamos sabiduría? ¿Para saber repetir la Biblia como un papagayo? No. Realmente en nuestra condición de pecadores, Dios tuvo el favor de darnos sabiduría para que entendiéramos el Evangelio y comprendiéramos el plan de salvación ahí revelado y la manera de ser salvo. Y por tanto, al comprender estas verdades y el Espíritu Santo convencernos de juicio, de justicia y pecado y guiarnos a Cristo como Salvador, porque no podemos olvidar que la misión del Espíritu Santo es testificar de Cristo, glorificar a Cristo, enseñar a Cristo y guiar a toda verdad. Esa obra de Dios, dándonos sabiduría para comprender la palabra, es lo que produce la fe que nos lleva al arrepentimiento y la aceptación de Cristo como Salvador. Porque dice la Biblia que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra
de Dios. Pero el hombre por sí solo no entiende el mensaje a menos que el Espíritu Santo se lo aclare. Por eso dice que la fe es un don de Dios. La fe no sale del hombre así de porque sí. La fe es producida por Dios. Así que por eso dice la Biblia, quiso sobreabundar su favor para con nosotros. ¿Y quiere usted comprenderlo? Dice Romanos 3, versículos del 10 al 13, que todos los hombres a causa del pecado se habían desviado, que ninguno buscaba a Dios. Y hay una frase ahí que muchas veces pasamos por alto. Dice, no hay quien entienda. Porque el hombre sin la asistencia de Dios, sin la ayuda de Dios, no entiende el mensaje de Dios. Por eso a veces usted escucha personas que dicen, yo leo la Biblia y no la entiendo. Si no eres cristiano, no la vas a entender tampoco. Porque eso es cosa del Espíritu de Dios, quien es el maestro por excelencia. Esto no anula en ninguna manera ni la predicación ni la oración por los inconversos, porque Cristo nos manda a predicar porque es la predicación la que produce todas estas cosas. Amén. Esto no anula en lo absoluto esto. Al contrario, esto estimula la predicación. Cuando usted sabe que Dios tiene un pueblo y que Dios quiere salvar a hombres, mis queridos hermanos en el Señor, de todo este paquete hemos sido hechos partícipes nosotros. ¿Se da cuenta por qué cada día hemos de alabar a Cristo? ¿Se da cuenta por qué dice la Biblia, ay de aquel que tenga por inmunda la sangre del Cordero? Porque su salvación a usted no le costó nada, le fue dada gratis, pero a Dios le costó un alto precio. Por eso la Biblia censura al que toma indignamente la cena del Señor. Porque tomar indignamente la cena del Señor equivale a no tomarse en serio el sacrificio de Dios en Cristo realizado en la cruz. La abundancia de la gracia de Dios es grande porque Dios nos dio a conocer en su beneplácito, dice el versículo 9, el misterio de su voluntad. Dios nos los dio a conocer. Quizás usted esté diciendo, pero a mí el que me predicó fue fulano, él fue el que me explicó. Fulano, mengano, quien sea quien le haya predicado, no es otra cosa que un instrumento de Dios. Pero es la palabra la que causa, la que penetra, corta, remueve y discierne los pensamientos. Es la palabra la que produce la fe. Por eso Pablo decía, ¿quién es Pablo y quién es Apolo y quién es Cefas? Dice, colaboradores, instrumentos en manos de Dios. Porque es Dios mismo quien en su beneplácito revela el ministerio de su voluntad. Le hace entender al hombre pecador el plan de salvación y por tanto le convence para que caiga arrepentido ante el Cristo pidiéndole que le salve. Entonces toda la gloria le pertenece aquí a Él. Toda la alabanza, toda la acción de gracias, pero también nuestro compromiso de vivir para Él, de andar conforme a su modelo. No, nuestra libertad no es libertinaje para hacer lo que me da la gana, es libertad para honrar a Jesucristo, es vivir verdadera libertad. No es libertad para alcoholizarme cuando me da la gana. Quien se alcoholiza cuando quiere, verdaderamente vive esclavo del alcohol. Y son gente que necesitan de la gracia de Dios y de nuestras oraciones. Porque muchos de nosotros quizás estuvimos ahí. Quien se droga es esclavo de la droga, quien se prostituye de la prostitución y así sucesivamente. Y son gente que necesitan de la gracia de Dios y que solo la gracia de Dios puede salvarle. Quizás alguno diga, le he predicado y no se convierte. Siga predicando y siga orando porque usted no sabe cuándo es el tiempo. No se canse. A veces es en el último segundo. Y ese último segundo, cuando se alza la voz al cielo y se cree en el sacrificio de Cristo, es más que suficiente para alcanzar el oportuno socorro, el perdón de los pecados, la vida eterna. Una segunda cosa que poseemos, y es que en Jesucristo el creyente tiene no solo libertad, sino que además tiene
una herencia. En mi país mucha gente, hubo un tiempo en que todo el mundo empezó a buscar a la gente que tenía atrás, a ver quién venía de España y quién tenía herencia. Porque unos pesitos siempre venían muy bien. Yo cuando veía a la gente afanada con estas cosas, yo decía, Dios mío, qué falta de... ¿A dónde lleva el hombre? ¿Cómo la necesidad a veces lleva al hombre a la indignidad? Porque ¿cómo es posible que nuestros antepasados pelearon contra los españoles para independizarse de España? Y hablo de hombres como José Martí, Antonio Maceo, Máximo Gómez, los libertadores, los independentistas de mi país, que pelearon por una Cuba independiente, libre, soberana, y que ahora los cubanos estén buscando a los españoles que tienen detrás para hacerse ciudadano español, para sacar provecho. Yo digo, si Antonio Maceo resucita, le arranca la cabeza con un machete a toda esta gente. Y nos reímos, pero buscando una herencia terrenal, el hombre cae en estas cosas. Pero toda herencia terrenal llega a un fin. Porque déjeme decirle, puede ser que sea tanto que cuando usted muere todavía le quede. Pero cuando usted se muera, ¿qué se va a poder llevar? Y dice la Biblia que de qué le vale al hombre haber tenido todos los bienes del mundo si al final pierde ¿qué? Su alma. Mi queridos hermanos, la herencia que usted y yo tenemos es insuperable, es incorruptible, es inimaginable, y no tenemos que esperar a que Dios muera para recibirla, porque el Dios vivo nos las ha dado en Jesucristo con su muerte y resurrección de entre los muertos, y lo ha hecho por la sangre del Cordero. Dice la Biblia en el versículo número 11, en Él, en Jesucristo, asimismo, tuvimos herencia. Tuvimos, no tendremos, tuvimos. Usted ya lo tiene si ha creído en Él. Si no has creído en Él, arrepiéntete. Vas a recibir redención, pero vas a ser partícipe de esta herencia. Porque es tan grande que puede alcanzar a todo aquel que se acerca arrepentido a la cruz del Calvario, implorando salvación. Esa herencia fue conquistada por Jesús. Y dice tuvimos porque fue en el pasado. De hecho, antes de la fundación del mundo. Y llevada a ejecución el día en que el Salvador murió y resucitó triunfante sobre los muertos. Los cristianos fuimos predestinados por propósito de Dios para disfrutar de esta herencia. La palabra predestino tiene que ver con el destino previo del creyente. Por eso dice predestinación, predestino. Tiene que ver con el lugar o a lo que fuimos destinados. Y la Biblia dice, tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según la decisión, el designio de su voluntad. La gente tiene 20 problemas con la predestinación y es lamentable. La niegan. ¿Qué hago con la palabra? ¿Hay que arrancarla de la Biblia o qué? Más claro ni el agua. Es clara la Biblia, habiendo sido, y habla en pasado, predestinado, conforme a un propósito divino. ¿Sabe lo que usted significa? Que la herencia que usted tiene y usted posee es el resultado del propósito de Dios. Eso significa que tú no eres cualquier cosa. Eres alguien extraordinario, eres alguien especial por voluntad y propósito de Dios, para la honra y gloria de Dios y para los propósitos divinos. Eso no le hace orgulloso. Eso le hace bendecido. Eso no le hace orgulloso. Al contrario, cuando usted contempla que mereciendo el infierno, mereciendo ir a la condenación eterna, al lago de fuego eterna,
Dios tuvo a bien en pensar en ti para darte una herencia que tú no mereces. Usted va a vivir todos los días de su vida humillado ante Dios, dándole gloria, honra y alabanza. Porque ha entendido que no merecía el cielo. Y en gratitud se compromete con Dios. Eso es lo que está en la Biblia. Por eso hablamos del destino, al que fuimos predeterminados los cristianos, que es hacer hechos partícipes de nuestra herencia en los cielos. La herencia del creyente y su destino predeterminado redunda única y exclusivamente para la alabanza y gloria de Dios, nunca del hombre, ni de la iglesia, ni del ministerio que está ejecutando la predicación. Lea el versículo 12. A fin de que seamos, ¿para qué? Fíjense, nos predestinó para esta herencia según el propósito de su voluntad. Y luego en el 12 dice, ¿a fin qué? ¿A fin de qué? Y va a trazar el propósito de todas estas cosas. No es para que tú te levantes con orgullo, no es para que pelees por esta doctrina, no es para que andes argumentando yo tengo o no tengo la razón, sino que todo esto es para que usted y yo seamos para la alabanza y la gloria de Dios. Por tanto, esto implica un compromiso. Implica que los cristianos hemos de tomarnos en serio la salvación que hemos recibido. Hemos de tomarnos en serio a Dios. Hemos de tomarnos en serio el obedecer su palabra y conducirnos de tal manera que en todos nuestros pensamientos, nuestros actos, nuestras decisiones, nuestra voluntad, el nombre de Dios sea glorificado. En todos los sentidos, cuando las cosas van bien, pero también cuando las cosas van mal. Cuando estoy en un estado alto de santidad, por decirlo de alguna manera, pero también cuando he caído en lo más bajo. Porque a veces Dios nos permite caer para que aprendamos lecciones de vida y de esta manera moldear nuestro carácter y llevarnos a un mejor estado después. Por eso en todo tiempo el Hijo de Dios ha de vivir para la alabanza del Padre. Y mire, la alabanza que agrada a Dios no es la música exquisitamente preparada de una congregación. La alabanza que agrada a Dios es todo un pueblo que anda y se conduce conforme a los mandamientos divinos. Esa es la alabanza que agrada a Dios. En el Antiguo Testamento el culto en el templo era muy organizado, muy rico, muy despampanante. Pero llegó un momento en que Dios dijo, estoy hastiado, me da asco recibir el olor a incienso y a grasa quemada. O sea, aquello que él había establecido para su gloria, ahora le daba ¿qué? Asco. ¿Pero por qué le daba asco? Por la actitud que los adoradores estaban teniendo. Una actitud fría, irreverente, un estilo de vida que no temía a Dios, donde cada quien hacía lo que quería. Hoy no va a ser muy diferente. Si nuestra vida no anda conforme a Dios, si nuestra vida no busca agradar a Dios en todos los sentidos, si nuestra vida no se conforma a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, nuestra alabanza también le va a dar asco a Dios. Hemos de entender que fuimos creados, predestinados y salvados para la alabanza y gloria de Dios. La herencia del creyente, mis hermanos, y su destino predeterminado redunda única y exclusivamente para la alabanza de la gloria de Dios. Al entender que somos hechos partícipes de una herencia por predeterminación y gracia de Dios, no podemos hacer otra cosa que alabarle y vivir eternamente agradecidos ante Él. Pero hay algo más. Hay algo más. Hemos sido libres. El futuro está garantizado. Nuestra herencia ya ha sido dada. Pero desde mi conversión hasta que llegue allá, al lugar definitivo de mi morada, ¿cómo subsistir? ¿Cómo conducirme de tal manera que en todo Dios sea glorificado? Si es que como seres humanos nuestros pasos siempre son de continuo al mal y no buscan hacer el bien. Dios pensó en eso. Porque Dios piensa en todo.
Y nos ha dado una tercera cosa, que es objeto de bendición en nuestra vida y por tanto motivo de alabanza a Dios. Él nos ha dado su Espíritu Santo. No solo nos ha dado el Espíritu Santo, dice la Biblia que nos ha sellado con el Espíritu Santo. Lea el versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, evidentemente ya habiendo sido redimidos, lavados por la sangre, ¿qué dice la Biblia? Y habiendo creído en Él, y note cómo habla en pasado también, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Pero dice más, que en las arras no son las moneditas que la gente se da en las bodas. Arras significa garantía. Eso significa esa palabra. Arras significa garantía. Sustituye la palabra arras por garantía. ¿Qué dice? Que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión por adquirir o adquirida. El sello del Espíritu Santo es una realidad presente en todos aquellos que habiendo oído el Evangelio creyeron en su mensaje. Por eso dice la Biblia que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu de Dios. De hecho, nadie podría vivir para Dios ni ministrar a Dios de no ser por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Pues esto solo ocurre a través de la manifestación. Dice la Biblia que cada uno de nosotros hemos sido partícipes de la manifestación del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo está en todo aquel que confiesa a Jesucristo. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo, fíjese, nos ayuda en nuestras debilidades, nos ayuda a interceder como conviene, nos guía a toda verdad, nos recuerda todas las cosas, testifica de Cristo, nos lleva a glorificar a Cristo, nos da dones para servir a Cristo, nos da la unción, que es la capacidad sobrenatural para actuar bajo su poder y señorío, a fin de ser eficientes para Cristo. El Espíritu Santo, además de ello, nos redarguye, nos reprende cuando caemos. Bendito Dios que ha provisto entonces al Espíritu Santo y nos ha dado esta posesión que es tan útil e imprescindible, porque de no haber sido por esta obra del Espíritu Santo, ninguno de nosotros hubiera permanecido, ni podría permanecer fieles a Dios. Y fíjense cuán bueno es que aun cuando le fallamos, Él nos hace sentir mal. También puede ser entristecido. Y el creyente ha de vivir de tal manera que el Espíritu Santo no sea entristecido en su vida. Por eso la Biblia hace énfasis en que busquemos el ser llenos del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo significa estar controlados por el Espíritu de Dios. Por eso el cristiano ha de rogarle a Dios cada momento: Padre Celestial, lléname con tu Espíritu Santo. Y debe decirle que ser lleno con el Espíritu Santo no es hablar en lengua, ni profecía, ni todas estas cosas raras, ni revolcarse en el piso como una chiva dando cabriola. Ser lleno del Espíritu Santo es tener una vida controlada por Él de tal manera que uno es vulnerable a su dirección, a su voz, a su consejo y a todo lo que Él pide y quiere hacer en y a través de nosotros. Fíjese, es a través de este Espíritu Santo que recibimos el poder para testificar de Cristo. Antes de ascender al cielo, precisamente, Jesús lo que enseña que es: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea que si queremos testificar de Cristo, ocupamos al Espíritu Santo. Entonces, cuán grande y digno de alabanza es nuestro Dios, que ha pensado en todas nuestras necesidades, y no solamente ha pensado, ha ido más allá, las ha cubierto. Él sabía que necesitábamos libertad, nos dio libertad. Sabía que todos nuestros pecados debían ser borrados y los borró. Independientemente de todo ello,
sabía de nuestra necesidad de volver a un estado de inocencia e incorrupción como el que tuvo Adán y Eva, y preparó la herencia. Y ahora, para que subsistamos hasta el día de la herencia de la posesión adquirida, nos ha dado el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia que es la garantía. O sea que el sello del Espíritu Santo es la garantía de la herencia, de la posesión adquirida. O sea, la plena redención o liberación definitiva de la presencia del pecado en nuestra vida. Porque hay 3 etapas en esto. Fuimos liberados de la culpa del pecado. Ya no somos culpables. Estamos siendo liberados de la presencia del pecado y las acechanzas del pecado. Y cuando entremos en el cielo, seremos libres definitivamente de la presencia del pecado. Seremos libres definitivamente. Pero hasta que ese día llegue para ir venciendo, Dios nos ha dado aquí al Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y un ejemplo claro lo tenemos en David, cuando le dice a Goliat: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y en aquel tiempo era itinerante, pero en usted y en mí es permanente. ¿Sabe lo que eso significa? Que nuestras victorias ya están garantizadas. Y no importa los Goliat que tengamos por delante, el Espíritu que nos acompaña nos hace conducirnos en su nombre. Y cuando lo dejamos que Él controle nuestra vida, todos los Goliat de nuestros caminos van a caer. No importa cuán grande, cuán terrible o cuán invencible parezcan. Por eso es que el Espíritu Santo es la garantía. ¿Se da cuenta usted de algo, mi hermano? Que aún nuestra permanencia en Cristo, nuestra salvación no dependía de nosotros, y nuestra permanencia en Cristo tampoco depende de nosotros. Es Él quien nos hace permanecer por la obra del Espíritu. Bendito Dios que obra una redención tan completa. Por eso creo fielmente, y no dudo, no vacilo, en la sola gracia de Dios. Que los hombres quieran contender porque no entienden cómo opera la sola gracia de Dios, es su problema. Yo creo que es por sola gracia, porque por sola gracia fui salvo, por sola gracia fui perdonado, por sola gracia tengo el Espíritu Santo que me hace perseverar, por sola gracia tengo mi herencia, por sola gracia voy a entrar al cielo. Yo no podía hacer nada. Si alguien cree algo diferente, es su problema con Dios. Yo solo puedo decirle: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este sello del Espíritu Santo ya adquirido, porque dice que ya lo adquirimos. Usted no lo tiene que buscar, porque habiendo oído el Evangelio y habiendo creído, usted lo recibió. Usted no tiene que estar buscando. No, ya lo recibió. Esto también redunda para alabanza de la gloria de Dios. ¿Cuántas veces levantamos nuestra voz diciendo: Padre, gracias por tu Espíritu Santo? Hay que hacerlo. Es interesante, mire, el Espíritu Santo nunca va a buscar su propia gloria. De hecho, se dice que el Espíritu Santo es el miembro tímido de la Trinidad. Es el siervo de la Trinidad. Porque el Espíritu Santo siempre busca glorificar a Cristo. Pero nosotros hemos de dar a Dios gracias por su Espíritu Santo. Por eso nuestra vida tiene que ser una continua alabanza. Todo esto produce también paz, tranquilidad, seguridad. Porque sabemos que por muy dura que estén las cosas, por muy fuerte que sean las tormentas, por muy poderosos que sean los hombres que se levantan en contra nuestra, nuestra salvación está garantizada. Hace poco, en estos países islámicos, mataron a no sé cuántos cristianos. He estado meditando en esto todos estos días. Preparando este mensaje decía: bueno, los privaron de la vida terrenal.
pero no pudieron, porque no hay poder humano que pueda jamás privar de la vida celestial a los que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Eso produce paz. Cuando yo era un juvenil, estaba metido en una iglesia muy religiosa. Buscaba a Dios con todo mi corazón a través de muchos ritos, muchos sacrificios, muchas mortificaciones. Y mientras más buscaba, más ansiedad tenía. Porque me habían presentado un Dios que cada día pide más y que es inalcanzable. Pero el día que oí, vengan a mí los que están cargados y trabajados, y yo los haré descansar, fue como si se iluminara toda mi alma y entendiera: Dios no es alguien que busca tenernos en ansiedad fatigosa. Dios es alguien que nos salva plenamente, nos limpia plenamente, nos hace libre y nos da su Espíritu Santo para que descansemos en todo tiempo en su promesa y en Él. A la luz de la Biblia hemos aprendido que quien ha aceptado a Jesucristo como Salvador personal de su vida tiene redención, una herencia en los cielos y el sello del Espíritu Santo. Todo esto por la sola gracia de Dios para alabanza de su gloria. Si tú aún no tienes a Jesucristo, tú no tienes estas cosas. Pero la buena noticia es que las puedes tener. ¿Cómo? Arrepintiéndote de tus pecados, creyendo que lo que Él hizo y lo que Él provee es real, y aceptándole como Salvador de tu vida y rindiéndote a Él, dejando que Él tome el control total de tu vida. Cuando tú le rindes el control de tu vida, Él también te va a hacer partícipe de su redención, de su herencia y de su Espíritu Santo. Por eso quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Alguno de ustedes no ha aceptado a Cristo y hoy quiere tomar esa decisión en su vida? Este es el momento y es el tiempo. Ahí donde está, incline su rostro, ore al Padre y entréguele su corazón. Crea en Él con toda su alma, arrepiéntase de todos sus pecados, confiésele como Salvador y decida vivir para la alabanza de su gloria. Oramos. Dios y Padre, gracias por este momento en el cual hemos podido estudiar tu palabra. No hay palabras para agradecerte todo lo que tú nos has dado y has hecho por nosotros. Alabamos tu nombre por la redención que nos diste a través de la sangre de tu Hijo. Alabamos tu nombre por la herencia que ya nos entregaste. Y alabamos tu nombre por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir con responsabilidad, compromiso y temor a ti todos los días. Y a vivir descansados en tu gracia. Sea tu bendición con tu pueblo, en especial con aquellos que quizás hoy hicieron una decisión. También con aquellos que nos siguen por el internet. En Jesucristo. Llévanos con bien ahora a nuestro hogar. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Necesito que estén orando por mí porque no he dormido en las últimas horas y tengo mucho dolor de cabeza. Necesito aunque sea dormir media hora para esta tarde. Gracias.